El suave resplandor de la pantalla iluminaba el rostro de Angie mientras miraba fijamente el misterioso mensaje en su perfil de redes sociales. Era de un desconocido, alguien que su amiga le había recomendado. Las palabras en la pantalla parecían bailar ante sus ojos, tentándola con la promesa de algo nuevo y emocionante. Mordiendo su labio, Angie dudó, sus dedos flotando sobre el teclado. ¿Debería responder? ¿Arriesgarse a este intrigante encuentro digital? En su acogedora habitación en el bullicioso corazón de Buenos Aires, Angie se sentó, rodeada de los tesoros de su vida adolescente. Fotos de amigas sonrientes salpicaban las paredes, recuerdos de incontables aventuras y risas compartidas. Libros escolares y novelas románticas favoritas se alineaban en su estantería, un testimonio de su mente curiosa y corazón anhelante. Y en el centro de todo, su querida computadora portátil, una ventana a un vasto mundo de posibilidades. Como muchas chicas de su edad, Angie era una nativa digital, navegando con facilidad por las complejidades del reino online. Pero incluso con toda su experiencia, este mensaje se sentía diferente. Había algo en el tono del chico, una mezcla de seguridad y vulnerabilidad, que tocaba una fibra sensible en ella. Quizás fue su ingenioso giro de frase o la chispa de calidez que brillaba a través de sus palabras. Fuera lo que fuera, Angie se encontró intrigada, el latido de su corazón acelerándose con cada línea que leía. Con un profundo suspiro, Angie cedió a la tentación y comenzó a escribir una respuesta. Sus dedos volaban sobre las teclas, vertiendo sus pensamientos y preguntas en la conversación floreciente. A medida que intercambiaban mensajes, un retrato del chico misterioso comenzó a tomar forma en su mente. Era ingenioso y encantador, con un toque de travesura que la hacía sonreír involuntariamente. Hablaron de sus esperanzas y sueños, las pequeñas alegrías y frustraciones que daban color a sus días. Con cada palabra compartida, Angie sentía una conexión floreciendo, delicada pero innegablemente real. Mientras el sol se ponía sobre la silueta de la ciudad, pintando su habitación con un brillo dorado, Angie se encontró completamente absorta en este emocionante intercambio. Horas pasaron en lo que parecieron momentos, el mundo exterior desvaneciéndose mientras se sumergía más profundamente en este naciente vínculo. Sin embargo, una pregunta persistía en el fondo de su mente, creciendo más fuerte con cada latido acelerado de su corazón. ¿Quién era realmente este chico? ¿Y podría su conexión en línea traducirse en algo real y duradero? Como si leyera sus pensamientos, un nuevo mensaje apareció en la pantalla, las palabras destacándose vívidamente contra el fondo blanco. Me encantaría conocerte en persona, escribió el chico, si te sientes cómoda con eso. El aliento de Angie quedó atrapado en su garganta, una mezcla de emoción y aprensión hinchándose dentro de ella. Era la culminación natural de su coqueteo, el siguiente paso lógico en su floreciente relación. Pero dar ese salto de lo digital a lo físico se sentía monumental, cargado de posibilidades tanto emocionantes como aterradoras. Mordiéndose el labio, Angie recogió su teléfono y marcó el número familiar de su mejor amiga. Si alguien podía ayudarla a navegar este torbellino de emociones, era ella. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que la cálida voz de su amiga llenara la línea. Hola, chica. ¿Qué pasa? Con el corazón en la garganta, Angie se dejó caer sobre su cama, apretando el teléfono contra su oreja. Necesito tu consejo, confesó, las palabras saliendo de ella en un apuro nervioso. ¿Recuerdas a ese chico del que te hablé? El que conocí en línea. Bueno, quiere que nos encontremos en persona y no sé qué hacer. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, seguida de un contemplativo Bueno, ¿qué dice tu corazón?, preguntó su amiga, su voz suave con comprensión. Sé que puede ser aterrador dar ese salto, pero si realmente te gusta este chico, podría valer la pena el riesgo. Angie suspiró, rodando sobre su espalda para mirar el techo. Ese es el problema, murmuró. Creo que realmente me gusta. Me hace sentir, no sé, viva. Como si todo fuera posible. Pero, ¿y si es diferente en persona? ¿Y si no soy lo que él espera? La risa suave de su amiga llenó su oído, reconfortante en su calidez. Oh, cariño. Cualquier chico sería afortunado de tenerte. Eres increíble, por dentro y por fuera. Si él no puede ver eso, es su pérdida.
Hizo una pausa, y Angie pudo escuchar la sonrisa en su voz cuando continuó. Mira, no puedo prometerte que será perfecta. Nada en la vida lo es. Pero creo que te arrepentirás más de las oportunidades que no aprovechaste que de los riesgos que tomaste. Entonces, ¿mi consejo? Sigue tu corazón. Ten esa aventura. Y pase lo que pase, estaré aquí mismo, animándote. Con las palabras de aliento de su amiga resonando en sus oídos, Angie sintió que una nueva determinación se asentaba sobre ella. Su amiga tenía razón. No podía dejar que el miedo al rechazo le impidiera abrazar las maravillosas posibilidades que la vida le ofrecía. Tomando una respiración profunda, le dio las gracias a su amiga y terminó la llamada, una sonrisa de resolución curvando sus labios. De vuelta en su computadora, Angie miró la pregunta del chico, sus dedos vacilando sobre el teclado por un momento final. Luego, con una ráfaga de claridad, escribió su respuesta y presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Me encantaría, escribió, su corazón acelerándose ante la perspectiva. Dime cuándo y dónde. Los siguientes días pasaron en un borrón de anticipación nerviosa mientras Angie se preparaba para el gran encuentro. Cada mañana, despertaba con un revoloteo de mariposas en el estómago, electrificada por la idea de finalmente poner un rostro al nombre que había llegado a significar tanto para ella. Se encontró fantasear en clase, imaginando cómo podría ser el chico en persona, la curva de su sonrisa, el sonido de su risa, la forma en que sus ojos podrían arrugarse en las esquinas cuando bromeaba. Cuando el día finalmente llegó, Angie se miró en el espejo, escudriñando críticamente su reflejo. Había pasado horas eligiendo el atuendo perfecto, lo suficientemente lindo como para impresionar, pero no demasiado elegante. Ahora, con su cabello brillante y sus mejillas sonrojadas por la emoción, apenas podía reconocer a la chica que la miraba. Se sentía diferente, como si estuviera en la cúspide de algo verdaderamente transformador. El corazón de Angie latía con fuerza en su pecho mientras caminaba hacia el lugar acordado, un acogedor café en el corazón del barrio de moda de la ciudad. Con cada paso, sentía que el mundo a su alrededor cobraba vida, cada detalle destacándose con una claridad vibrante. El calor del sol en su piel, el rugido distante del tráfico, el aroma embriagador del café y los dulces que impregnaban el aire, todo se sentía amplificado, infundido con la promesa de lo que estaba por venir. Cuando Angie se acercó al café, divisó una figura solitaria esperando fuera, de espaldas a ella. Su aliento quedó atrapado en su garganta, su estómago se contrajo con una mezcla de nervios y anticipación. ¿Podría ser él? ¿El chico que había llegado a significar tanto para ella en tan poco tiempo? Como si sintiera su presencia, la figura comenzó a darse la vuelta, y Angie contuvo el aliento, el mundo reducido a ese único, portentoso momento. Aquí estaba, en la cúspide de algo verdaderamente extraordinario. No importaba lo que depararía el futuro, sabía que nunca olvidaría este instante, el instante en que su historia juntos realmente comenzó. Angie contuvo la respiración cuando el misterioso chico se dio vuelta lentamente, revelando un rostro cautivador que hizo que su corazón se acelerara. Sus ojos se encontraron y una descarga eléctrica pareció recorrer el aire entre ellos, cargándolo con una tensión emocionante. El chico esbozó una sonrisa tímida pero traviesa, y Angie no pudo evitar corresponderle, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. «Hola», dijo él con voz cálida y resonante que envió escalofríos por la espalda de Angie. «Soy Mateo. Es un placer conocerte al fin en persona». «Hola, Mateo», respondió Angie, sorprendida de que su voz sonara tan tranquila a pesar del revoloteo frenético de mariposas en su estómago. «Yo soy Angie. El placer es todo mío». Se quedaron allí por un momento, simplemente mirándose y sonriendo como si compartieran un secreto maravilloso, antes de que Mateo sugiriera tímidamente que dieran un paseo. Mientras se adentraban en las bulliciosas calles de Buenos Aires, flanqueados por edificios antiguos con fachadas desgastadas y pintadas con vivos grafitis, Angie no podía dejar de maravillarse ante la facilidad de su conversación. Era como si hubieran sido amigos de toda la vida, en lugar de dos extraños que se acababan de conocer. Mateo era encantador y ocurrente, con un ingenio rápido que mantenía a Angie riendo constantemente. Pero también había una profundidad reflexiva en él, evidente en la forma en que hablaba de sus esperanzas y sueños para el futuro.
Angie se encontró compartiendo partes de sí misma que normalmente mantenía ocultas, hablando de sus propios temores y aspiraciones con una franqueza que la sorprendió. Mientras caminaban, sus manos se rozaban ocasionalmente, enviando chispas por el brazo de Angie. Cada toque fortuito era electrizante, cargado con la promesa de algo más. El aire entre ellos parecía crepitar con una energía palpable, una atracción innegable que se intensificaba con cada momento compartido. Finalmente, agotados por su caminata pero rebosantes de emoción, encontraron un encantador café y se deslizaron en una mesa. Mateo insistió en pedir por los dos, y Angie observó con deleite cómo él intercambiaba bromas con la camarera en un español rápido y fluido. Era evidente que estaba en su elemento aquí, cómodo y seguro de una manera que Angie envidiaba y admiraba. Mientras esperaban su comida, una suave melodía comenzó a sonar en el estéreo del café. Era una canción que Angie amaba, una que siempre la hacía pensar en el romance y la posibilidad infinita. Tarareando suavemente, miró hacia arriba y se encontró con la mirada de Mateo. En ese instante, algo pareció hacer clic entre ellos, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban a la perfección. Sin decir una palabra, Mateo extendió su mano a través de la mesa, y Angie la tomó sin dudarlo, entrelazando sus dedos con los de él. Sentada allí en ese acogedor café, con la mano de Mateo en la suya y la promesa de algo extraordinario suspendida en el aire, Angie sintió una alegría vertiginosa. Esto era lo que siempre había soñado, una conexión verdadera, mágica e innegable. Todo parecía perfecto, como un cuento de hadas cobrando vida ante sus ojos. Y sin embargo, incluso en medio de su euforia, Angie no pudo evitar notar las pequeñas cosas que no cuadraban del todo. La forma en que Mateo a veces parecía distante, su mirada vagando hacia la distancia como si estuviera en otra parte. El comentario casual que hizo sobre disfrutar de su libertad y no querer atarse. La forma en que revisaba su teléfono constantemente, como si estuviera esperando un mensaje más importante. Angie trató de ignorar estas señales de advertencia, convenciéndose a sí misma de que solo eran sus propios miedos e inseguridades los que hablaban. Mateo era maravilloso, y lo que tenían era real y especial. No iba a dejar que las dudas arruinaran la magia de este momento perfecto. Pero mientras su conversación fluía, moviéndose de temas ligeros a asuntos del corazón, Angie no pudo evitar preguntarse. ¿Era esta chispa entre ellos tan verdadera y duradera como ella creía? ¿O había fuerzas invisibles conspirando contra ellos, grietas ocultas en los cimientos de su conexión floreciente? Solo el tiempo lo diría. Por ahora, Angie estaba decidida a aferrarse a la emoción y la promesa de este día perfecto. El futuro podía esperar. En este momento, lo único que importaba era el chico maravilloso frente a ella y la historia que estaban comenzando a escribir juntos. Horas más tarde, con el estómago lleno de deliciosa comida y el corazón rebosante de sentimientos innombrables, Angie y Mateo salieron del café hacia la noche estrellada. Caminaron lentamente, sin prisa porque este momento mágico terminara, sus manos aún entrelazadas como si nunca quisieran soltarse. Finalmente, llegaron al punto donde sus caminos debían separarse. Se volvieron el uno hacia el otro, ambos buscando las palabras adecuadas para expresar lo que este día había significado. Mateo abrió la boca como para hablar, luego pareció pensarlo mejor. En cambio, se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Angie. Por un momento vertiginoso, Angie estuvo segura de que la besaría. Cerró los ojos, conteniendo el aliento en anticipación. Pero el beso nunca llegó. En su lugar, sintió el suave roce de los labios de Mateo en su mejilla, tan breve y ligero que casi se preguntó si lo había imaginado. Abriendo los ojos, Angie se encontró con la mirada de Mateo, oscura e inescrutable bajo la tenue luz de las estrellas. «Buenas noches, Angie», murmuró, su voz baja y ronca. «Hablemos pronto, ¿sí?» «Definitivamente», susurró Angie, su corazón martilleando con una mezcla de emoción, deseo y una pizca de incertidumbre. «Buenas noches, Mateo». Con una última sonrisa enigmática, Mateo se alejó en la noche, dejando a Angie sola con sus pensamientos acelerados. Mientras lo observaba irse, se llevó una mano a la mejilla donde sus labios la habían rozado, aún sintiendo el fantasma de su contacto. Esta noche había sido todo lo que había soñado y más.
pero mientras se dirigía a casa con pasos lentos y mesurados, no pudo evitar la sensación persistente de que su cuento de hadas estaba balanceándose al borde de algo mucho más complejo y desafiante. El camino por delante seguramente estaría lleno de giros y vueltas, alegrías y decepciones. Pero por ahora, Angie se aferraría a la magia de este momento perfecto. Con la promesa del amor suspendida como una joya brillante en el horizonte, estaba lista para ver a dónde la llevaba este viaje, sin importar los obstáculos que pudieran interponerse en su camino. Emocionada, ansiosa y llena de una determinación tranquila, se adentró en la noche, su corazón latiendo al ritmo de posibilidades infinitas. El corazón de Angie latía con una mezcla de emoción y nerviosismo mientras se preparaba para otra cita con él. Desde su primer encuentro, había sido un torbellino de emociones, la emoción de los mensajes coquetos, las mariposas en el estómago al verlo, la atracción magnética que parecía tirar de ellos cada vez más cerca. Era como si el resto del mundo se desvaneciera cuando estaban juntos, perdidos en su propio capullo de conexión y deseo. Se encontraron en su lugar habitual, un acogedor café en el corazón de Palermo. Mientras Angie caminaba hacia él, podía sentir la electricidad crepitando entre ellos, un campo magnético de química pura. Él se levantó para saludarla, sus ojos recorriendo su figura apreciativamente. Sin palabras, se fundieron en un abrazo, sus cuerpos moldeándose perfectamente, como si hubieran sido tallados el uno para el otro. Se acomodaron en su mesa, sin apenas apartar los ojos el uno del otro. La conversación fluía sin esfuerzo, salpicada de insinuaciones juguetones y miradas ardientes. Bajo la mesa, sus piernas se rozaban, enviando chispas a través de la piel de Angie. Cada toque casual se sentía electrificado, cargado con la promesa de algo más. Mientras salían del café hacia la noche estrellada, él la atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron en un beso abrasador, con semanas de tensión acumulada derramándose en un momento de pura pasión. Angie se perdió en la sensación de él, en el sabor a café en su lengua, en la forma en que su cuerpo se presionaba urgentemente contra el de ella. Aquí, en sus brazos, todo lo demás dejaba de existir. Pero en el fondo de su mente, una pequeña voz de duda comenzaba a susurrar. ¿Era esto real o simplemente una fantasía adolescente? ¿Sentía en la misma profundidad de conexión que ella o era solo la emoción física del momento? Angie trató de acallar estos pensamientos, perdiéndose en la euforia del beso. Pero incluso mientras se entregaba a la pasión, no podía sacudirse por completo la sensación de que tal vez esto era demasiado bueno para ser verdad. Se sentaron juntos en el parque, la brisa de la noche enfriando sus pieles calientes. Después de la intensidad de su encuentro anterior, este momento se sentía extrañamente tranquilo, casi demasiado quieto. Él miró hacia el cielo, aparentemente perdido en sus pensamientos. Angie se preguntaba qué pasaba por su mente, anhelando la facilidad de momentos antes. A veces me pregunto si estoy hecho para esto, murmuró él de repente, todavía mirando hacia las estrellas. Relaciones, quiero decir. Nunca parece funcionar para mí. Angie se volvió para mirarlo, sorprendida por esta repentina vulnerabilidad. ¿Qué quieres decir? Él suspiró, finalmente encontrando sus ojos. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven. Fue un desastre. Supongo que desde entonces, he tenido problemas para confiar en que el amor puede durar. El corazón de Angie se hinchó de empatía y esperanza. Tal vez esta era la razón de su vacilación, el motivo de la distancia que a veces sentía de él. Tal vez, debajo de todo ese encanto y confianza, solo era un chico asustado, anhelando conexión pero temeroso de buscarla. Sé cómo se siente eso, dijo en voz baja, tomando su mano. Pero creo que, cuando encuentras a la persona adecuada, vale la pena el riesgo. Él la miró por un largo momento, una emoción indescifrable en sus ojos. Luego, tan rápido como había llegado, el momento pasó. Retiró su mano, su expresión se cerró una vez más. Sí, bueno, todavía somos jóvenes, ¿verdad? Mucho tiempo para pensar en esas cosas. Su tono era ligero, casi forzadamente casual. Hablando de eso, hay una gran fiesta este fin de semana. Deberíamos ir, conocer gente nueva. Angie frunció el ceño, desconcertada por el repentino cambio de tema.
¿Gente nueva? ¿Qué pasaba con ellos? Por un momento, pensó en presionar el tema, en exigir saber dónde estaban parados. Pero algo en su expresión la detuvo, un destello de algo parecido al pánico detrás de su fácil sonrisa. Sí, claro, dijo en cambio, odiando lo pequeña que sonaba su propia voz. Una fiesta suena divertida. Las fiestas se convirtieron en su rutina, la música palpitando, los cuerpos sudorosos presionándose en la pista de baile, el flujo constante de alcohol. Angie se dejó llevar por la emoción de todo, tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud en su estómago. En la pista de baile, él la atraía hacia sí, sus cuerpos moviéndose juntos al ritmo. Podía sentir las miradas de envidia de las otras chicas, podía saborear la lujuria en su propio deseo. Pero incluso en medio de la multitud, no podía deshacerse de la sensación de que algo faltaba, de que él nunca era completamente de ella. Entonces, ¿cuál es el plan aquí?, preguntó una noche mientras caminaban a casa, las calles tranquilas en contraste con el estruendo de la fiesta. Quiero decir, con nosotros. Él le lanzó una mirada de soslayo, su rostro ilegible en la tenue luz de la farola. ¿Qué quieres decir? Angie jugueteó con el dobladillo de su vestido, de repente sintiéndose muy sobria. Quiero decir, ¿a dónde va esto? ¿Qué somos el uno para el otro? Él estuvo callado por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Mira, Angie, me gustas. Mucho. Pero no estoy buscando nada serio en este momento. Pensé que lo sabías. Y ahí estaba, la verdad que ella había estado tratando tan duro de ignorar, expuesta bajo la cruda luz de las farolas. Sintió algo dentro de ella agrietarse, una grieta extendiéndose a través de la cuidadosa fantasía que había construido en su mente. Pero todas esas cosas que dijiste, la forma en que actúas conmigo. Su voz se quebró, las lágrimas amenazando con caer. Lo siento si te di una impresión equivocada. Parecía sincero, pero también resoluto. Nunca quise lastimarte. Pero tengo que ser honesto contigo y conmigo mismo. No estoy listo para un compromiso. Angie asintió, incapaz de hablar a través del nudo en su garganta. Caminaron el resto del camino en silencio, la distancia entre ellos sintiéndose de repente como un abismo insalvable. Tumbada en su cama, Angie se quedó mirando el techo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Había sido tan estúpida, tan ingenua. ¿Cómo pudo haber malinterpretado tanto las cosas? ¿Cómo pudo haberse permitido caer tan duro, tan rápido? Alcanzó su teléfono, desplazándose por sus mensajes. Sus palabras cariñosas, sus promesas implícitas, todo parecía burlarse de ella ahora. Con un sollozo frustrado, arrojó el teléfono a un lado. ¿Era este el precio de la pasión, el inevitable costo del amor adolescente? ¿Abrir tu corazón solo para que te lo rompieran? Recordó las advertencias de su madre, las miradas de complicidad de sus amigas. Todos parecían saber algo que ella no sabía, alguna verdad fundamental sobre el corazón masculino que se le escapaba. Pero incluso en medio de su dolor, no podía arrepentirse por completo. Porque por un breve y brillante momento, había sentido algo real, algo trascendente. Había tocado el borde de lo que el amor podría ser, incluso si al final resultaba ser solo un espejismo. Secándose los ojos, Angie se sentó. No podía darse por vencida en el amor, no todavía. Tal vez este chico no era el indicado para ella. Pero en algún lugar, seguramente, estaba la persona que podría estar a la altura de la profundidad de su sentimiento, que compartiría sus sueños de para siempre. Hasta entonces, atesoraría estos momentos por lo que eran, una lección, un escalón en su viaje. El corazón de una chica se curaba rápido, o eso había escuchado. Tal vez el de ella ya estaba comenzando a sanar. Angie yacía en su cama, mirando el techo mientras reflexionaba sobre las lecciones aprendidas de su dolorosa experiencia con el chico. Los últimos meses habían sido un torbellino de emociones, la emoción del coqueteo inicial, la euforia de la conexión, el dolor punzante de la decepción. A través de lágrimas y conversaciones sinceras con su mejor amiga, había emergido más sabia, con una nueva determinación de priorizar su autoestima y bienestar emocional. Nunca más, se prometió a sí misma. Nunca más permitiré que alguien me trate como una opción, un capricho pasajero.
Se abrazó a sí misma, sintiendo una nueva fuerza emanando de su interior. Había aprendido por las malas que merecía más, que merecía un amor que la elevara en lugar de dejarla hecha jirones y dudando de su propio valor. Con una respiración profunda, Angie se levantó de la cama y se dirigió a su armario. Se puso su vestido favorito, el que la hacía sentir hermosa y poderosa. Hoy era el día del evento de caridad de su escuela y había prometido ayudar con la recaudación de fondos. No dejaría que el fantasma de un romance fallido empañara su determinación de marcar una diferencia. El evento estaba en pleno apogeo cuando llegó, con música animada y risas flotando en el aire. Angie se sumergió en su trabajo, charlando alegremente con compañeros de clase y vecinos mientras vendía pasteles y rifas. Por un glorioso rato, se olvidó de su dolor, perdida en el placer de la conexión comunitaria. Fue entonces cuando lo vio. A través de un mar de personas, sus ojos se encontraron con los del chico. Se quedó paralizada, su corazón latiendo con una mezcla de sorpresa y una punzada de anhelo. Él le sostuvo la mirada por un largo momento antes de comenzar a abrirse camino hacia ella, moviéndose con esa gracia relajada tan característicamente suya. «Hola, Angie», dijo suavemente cuando la alcanzó. «Ha pasado un tiempo». Angie luchó por mantener la compostura, desconcertada por la repentina intensidad de sus emociones. «Sí, supongo que sí», logró decir. Se quedaron allí torpemente, el peso de las palabras no dichas colgando en el aire entre ellos. Angie no podía negar la chispa que aún sentía en su presencia, el tirón magnético que siempre la había atraído hacia él. Pero el dolor de su último encuentro también estaba allí, un recordatorio punzante de cuán profundamente la había herido. «Escucha, Angie», comenzó el chico, rompiendo el silencio. «Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. Fui un idiota y lo siento mucho. Me preguntaba si tal vez podríamos, no sé, empezar de nuevo». Angie lo miró fijamente, dividida entre la tentación de su oferta y el miedo a más dolor. Podía sentir su resolución flaqueando, seducida por la posibilidad de recuperar lo que habían tenido. «No lo sé», susurró ella. «Me lastimaste mucho. No estoy segura de poder pasar por eso de nuevo». Él extendió la mano y tomó la suya, su toque enviando una descarga eléctrica a lo largo de su brazo. «Lo sé, y no hay excusa para cómo actué. Pero también sé que lo que tuvimos fue real, Angie. He cambiado, he crecido. ¿No podemos al menos intentarlo?» En ese momento, mirando esos ojos que una vez la habían cautivado tan completamente, Angie sintió algo cambiar dentro de ella. Un momento de claridad, como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. Sí, él la había lastimado. Pero su conexión, su amor, eso también había sido real. ¿Y si hubiera una oportunidad, por pequeña que fuera, de que las cosas fueran diferentes esta vez? ¿Podía realmente darse la espalda a eso, a él? «Está bien», dijo finalmente, apretando su mano. «Podemos intentarlo. Pero vamos a hacerlo bien esta vez, ¿de acuerdo? Nada de juegos, solo honestidad». El chico asintió, su alivio evidente. «Lo prometo, Angie. Seré mejor, seré el hombre que mereces». Luego, en un movimiento repentino, la atrajo hacia él y capturó sus labios en un beso. Angie jadeó contra su boca antes de derretirse en su abrazo, todo pensamiento racional borrado por la pura fuerza de la pasión. Se besaron como si se estuvieran ahogando y el otro fuera oxígeno, una desesperada reafirmación de los sentimientos que nunca habían logrado extinguir completamente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra. «¿Esto significa que me perdonas?», preguntó él, su voz ronca de emoción. Angie sonrió incluso cuando una lágrima se deslizó por su mejilla. «Significa que estoy dispuesta a intentarlo. Pero tenemos que ir despacio, reconstruir la confianza. No puedo saltar de nuevo a esto a ciegas». Él asintió, limpiando tiernamente la lágrima con su pulgar. «Lo entiendo. Haremos esto en tus términos, Angie. Solo quiero una oportunidad de demostrarte que mis sentimientos por ti son reales». Mientras se paraban allí, abrazándose en medio de la bulliciosa multitud, Angie se permitió sentir un destello de esperanza. Quizás, solo quizás,
podrían encontrar su camino de regreso el uno al otro. Quizás este era el comienzo de algo nuevo y mejor, construido sobre las lecciones del pasado. Pero incluso mientras se aferraba a ese frágil optimismo, no pudo evitar la persistente sensación de duda royendo los bordes de su felicidad. Solo el tiempo diría si este nuevo comienzo podría resistir los desafíos que seguramente vendrían. Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y ver a dónde los llevaba este camino impredecible. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, bañando la habitación de Angie en una cálida luz dorada. Ella yacía enredada en los brazos del chico, sus cuerpos desnudos presionados, piel contra piel. En ese momento perfecto, todo lo demás se desvaneció, los meses de angustia, las noches sin dormir preguntándose qué había hecho mal, las amargas lágrimas de rechazo. Todo lo que importaba era el aquí y ahora, este dulce renacer de su amor. Angie trazó sus dedos a lo largo de la mandíbula del chico, maravillándose de la suavidad de su piel bajo la sombra de su barba incipiente. Él sonrió ante su toque, sus ojos todavía cerrados con la satisfacción postcoital. Angie sintió que su corazón se hinchaba con una emoción tan grande que apenas podía contenerla. «No quiero que este momento termine nunca», susurró ella, presionando sus labios contra su pecho. Él murmuró su acuerdo, apretando sus brazos alrededor de ella. Por un tiempo se quedaron así, flotando en una bruma de dicha. Pero lentamente, la realidad comenzó a filtrarse como luz del sol a través de las grietas de una persiana. «¿Tienes hambre?», preguntó Angie. «¿Podría preparar algo?». El chico bostezó y estiró. Debería irme pronto. Le prometí a Juan que lo ayudaría con algo esta noche». Una pequeña punzada de decepción atravesó a Angie, pero la empujó a un lado. Ella sabía que las cosas serían diferentes esta vez. Tenían que serlo. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Angie se lanzó de cabeza a su amor reavivado, determinada a construir algo real y duradero. Pasaron incontables tardes vagando por las bulliciosas calles de Buenos Aires, sorbiendo café en acogedores cafés y robando besos furtivos en los bancos del parque. Ella grabó cada preciado momento en su memoria, atesorando los destellos de ternura en los ojos oscuros del chico y el timbre rico de su risa. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, los viejos patrones comenzaron a resurgir, como malas hierbas retorciéndose a través de las grietas de una acera. El chico cancelaría planes en el último minuto o desaparecería durante días, solo para reaparecer con sonrisas mareantes y excusas ingeniosas. Cada vez, Angie aceptaba sus disculpas con gracia y enterraba sus dudas un poco más profundo. Hasta que ya no pudo ignorarlas. La fiesta de cumpleaños de la mejor amiga de Angie se suponía que sería una noche de celebración despreocupada. Pero cuando el chico apareció horas tarde, oliendo a perfume y con lápiz labial en el cuello, algo dentro de Angie finalmente se rompió. «¿Dónde has estado?», exigió, apartándolo a un lado. La música palpitaba a su alrededor, los cuerpos de sus compañeros de clase se movían en la pista de baile, ajenos al drama que se desarrollaba. «Angie, no es lo que piensas», dijo el chico, pasando una mano por su cabello ya despeinado. «Me retrasé, eso es todo. ¿Sabes que nunca te haría daño a propósito?». «Lo sé». Angie no podía mantener el temblor de su voz. «Porque parece que sigues haciéndolo, una y otra vez. Tal vez no a propósito, pero lo haces». El chico extendió la mano para tocarla, pero ella retrocedió. Las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No aquí, no ahora. Necesito tiempo para pensar», dijo. «Tiempo, lejos de ti». Se giró sobre sus talones y se abrió paso entre la multitud, ignorando sus llamados detrás de ella. Salió corriendo al fresco aire nocturno, buscando desesperadamente algo sólido a lo que aferrarse mientras su mundo se tambaleaba sobre su eje. En los días que siguieron, Angie se encontró consumida por la duda. ¿Estaba siendo demasiado sensible, demasiado exigente? ¿Era irrazonable esperar fidelidad y coherencia de alguien tan joven? Cada pitido de su teléfono la hacía estremecerse, dividida entre el anhelo de ver el nombre del chico en su pantalla y el temor de lo que podría decir. Cuando finalmente se reunió con él en su cafetería favorita, se sentía como si hubieran envejecido años en lugar de días. Se sentaron en un incómodo silencio, sus cafés enfriándose entre ellos.
Lo siento mucho, dijo finalmente el chico, su voz ronca por la emoción. Nunca quise lastimarte, Angie. Es solo. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser el tipo de novio que mereces. Angie sintió que algo se suavizaba dentro de ella. Podía escuchar el dolor en su voz, la vulnerabilidad desnuda. Quizás realmente estaba tratando, a su manera. Ella extendió la mano y tomó su mano sobre la mesa. Aprenderemos juntos, dijo. Siempre que estemos honestos el uno con el otro, podremos superar cualquier cosa. El chico apretó su mano, una sonrisa temblorosa curvando sus labios. Pero incluso entonces, Angie pudo ver una sombra en sus ojos que no podía ubicar del todo. Una reticencia, o tal vez un indicio de algo que no estaba diciendo. Ella apartó estos pensamientos a un lado y se entregó a la emoción de la reconciliación. Recorrieron las calles sin rumbo, riendo y hablando, redescubriendo esa chispa mágica que los había unido en primer lugar. Bajo las brillantes luces de la ciudad, era fácil creer que lo peor había quedado atrás. Pero en el fondo de su mente, Angie no podía sacudirse el presentimiento persistente de que estaban bailando al borde de un precipicio, a riesgo de perder el equilibrio en cualquier momento. Llegó a un punto crítico la noche antes de su viaje de graduación. Con las maletas hechas y los boletos comprados, la emoción era palpable. El grupo de amigos de Angie había planeado reunirse para una última noche de celebración antes de partir a la mañana siguiente. Pero cuando Angie llegó al restaurante, encontró solo caras sombrías y miradas de complicidad. Su mejor amiga la llevó a un lado, con los ojos llenos de compasión y preocupación. Angie, hay algo que necesitas ver, dijo, pasando su teléfono. La pantalla mostraba una foto borrosa, claramente tomada desde lejos y sin el conocimiento de los sujetos. Pero no había error en las dos figuras enredadas en un apasionado abrazo. Angie reconocería esa silueta en cualquier lugar. Era el chico, y no estaba solo. El mundo pareció inclinarse y girar a su alrededor. Angie se agarró del brazo de su amiga para sostenerse, su visión nadando. Esto no podía estar sucediendo. No ahora, no después de todo lo que habían pasado. ¿Cuándo se tomó esto? Logró decir, su voz sonando distante en sus propios oídos. Anoche. Los vieron juntos en un club, comportándose muy cariñosos. Su amiga apretó su mano. Lo siento mucho, Angie. Sé cuánto lo amas. Pero mereces saberlo. Angie asintió aturdida. Un entumecimiento se había apoderado de ella, un vacío que amenazaba con tragársela entera. Dejó que su amiga la guiara a una silla, aceptando mecánicamente el vaso de agua que le trajeron. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega, tan ingenua? Todo este tiempo, ¿había estado equivocada acerca de él, acerca de ellos? La enormidad de su propia estupidez la abrumó, una ola de vergüenza y furia tan intensa que le robó el aliento. No recuerda mucho del resto de la noche, solo fragmentos inconexos. La preocupación en los rostros de sus amigos, el sabor salado de las lágrimas, el peso del teléfono en su mano mientras marcaba el número tan familiar. Tenemos que hablar. Encuéntrame en el parque a medianoche. Una eternidad más tarde, o eso parecía, se paró bajo el resplandor amarillo de una farola, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma contra el frío de la noche. O tal vez era el frío que venía de dentro, del lugar hueco en su pecho donde una vez había estado su corazón. El crujido de pasos sobre grava anunció su llegada. Angie miró hacia arriba para verlo emerger de las sombras, con las manos en los bolsillos y los hombros encorvados. Se veía pequeño de alguna manera, disminuido, como un niño atrapado en una travesura. Angie, yo. Ella levantó una mano para detenerlo, incapaz de soportar el sonido de su voz. Si hablaba, podría romperse, y no podía permitirse eso. No, ahora. No quiero tus excusas, dijo, sorprendida por la calma de su propio tono. Solo quiero la verdad. ¿Me has estado engañando? Un latido, 2, 3. Luego. Sí. Una sola palabra, pero cayó como una piedra, destrozando la frágil estructura de sus esperanzas y sueños. Angie tomó una respiración temblorosa.
Había una parte de ella que había estado aferrándose a la posibilidad de que todo fuera un malentendido, que hubiera una explicación inocente. Pero ahora esa parte murió, marchitándose como una flor privada de luz. ¿Por qué? Era la única pregunta que importaba, la única para la que necesitaba una respuesta. El chico miró hacia otro lado, incapaz de encontrarse con sus ojos. No lo sé. Supongo que, tenía miedo. De cuánto me importas, de lo mucho que podrías lastimarme. Pensé que si no me dejaba acercarme demasiado, estaría a salvo. Una risa amarga brotó de los labios de Angie. ¿A salvo? ¿Crees que así es como me siento ahora? Lo siento, Angie. Nunca quise. Pero lo hiciste. Las palabras surgieron de ella ahora, rápidas y furiosas. Me lastimaste una y otra vez. Y lo peor es que seguí dejándote hacerlo, porque te amaba tanto. Pensé que si aguantaba lo suficiente, si te mostraba lo comprometida que estaba, finalmente cambiarías. Pero eso nunca iba a pasar, ¿verdad? Porque en el fondo, eres un cobarde. Un cobarde egoísta e inmaduro que nunca me amará de la manera que merezco ser amada. Las lágrimas corrían por su rostro libremente ahora, pero a Angie no le importaba. Dejó que la emoción la atravesara, sintiendo un destello de satisfacción sombría al ver al chico encogerse ante la ferocidad de sus palabras. Angie, por favor, rogó, extendiendo una mano hacia ella. Sé que la he jodido, pero te prometo que puedo ser mejor. Dame otra oportunidad para demostrarte cuánto significas para mí. Durante un largo momento, Angie simplemente lo miró, tratando de reconciliar al chico frente a ella con el que había imaginado en sus sueños más queridos. Pero ese chico había sido una ilusión, un espejismo nacido de sus propios deseos. El real, era un extraño para ella. Lentamente, con una calma que la sorprendió, sacudió la cabeza. Ya no tengo más oportunidades para darte, dijo suavemente. Estoy harta de darme a pedazos por alguien que nunca me pondrá primero. Necesito reclamar esos pedazos ahora, descubrir quién soy sin ti. Y tú, necesitas crecer. Aprender a enfrentar tus miedos en lugar de huir de ellos. Tal vez algún día, si los dos hacemos ese trabajo, podremos encontrarnos de nuevo como las personas que estamos destinados a ser. Pero hasta entonces, esto se acabó. Se dio vuelta para irse, ignorando sus súplicas. Cada paso se sentía al mismo tiempo más pesado y más ligero, como si estuviera simultáneamente renunciando a una carga y recogiendo otra. El dolor vendría, lo sabía, un dolor como nunca antes había experimentado. Pero con él vendría una nueva fuerza, nacida de la decisión de elegirse a sí misma. Delante de ella, el horizonte comenzaba a iluminarse con los primeros y tenues indicios del amanecer. Angie se dirigió hacia él, con la barbilla en alto, lista para enfrentar cualquier desafío que le depare el nuevo día. Había amado, y había perdido, pero sobre todo, había aprendido. Y ese conocimiento, pagado con lágrimas, era algo que nadie podría quitarle. El rugido del motor resonó en el aire matutino mientras Angie se acomodaba en su asiento del autobús, el corazón latiendo con una mezcla de emoción y aprensión. A su alrededor, sus compañeros de clase charlaban y reían, sus voces cargadas de alegre anticipación por el viaje de egresados que se avecinaba. Pero para Angie, este viaje representaba mucho más que una simple celebración de fin de año. Marcaba el final de un capítulo, tanto en su vida como en su tumultuosa relación con el chico que había capturado su corazón. Mientras el autobús se alejaba de las bulliciosas calles de Buenos Aires, Angie apoyó la frente contra la fría ventanilla, permitiendo que su mirada se perdiera en el borroso paisaje. Los recuerdos de los últimos meses pasaron por su mente en una nostálgica procesión, la emoción de sus primeras conversaciones en línea, la magia de su primera cita, la intensa atracción que había ardido entre ellos como una llama inextinguible. Pero también recordó el dolor de las esperanzas frustradas, la confusión de las señales contradictorias y la agonía de un amor no correspondido. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios mientras Angie reflexionaba sobre las ruinas de su relación. Después de todo lo que habían compartido, después de todos los momentos de pasión y vulnerabilidad, él había elegido la libertad por sobre ella. El rechazo aún escocía, un dolor sordo que amenazaba con abrumarla. Pero incluso en medio de su angustia, Angie podía sentir los primeros destellos de algo nuevo creciendo dentro de ella,
una tentativa sensación de liberación, una promesa susurrada de que tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo mejor. Cuando el autobús serpenteaba por la sinuosa carretera, Angie dejó que el zumbido de las conversaciones a su alrededor la sacara de su ensimismamiento. Giró para mirar a sus amigas, sus rostros resplandecientes de emoción, y sintió que su propio ánimo se elevaba en respuesta. Este viaje no se trataba solo de él, se recordó a sí misma con firmeza. Se trataba de ella, de su futuro, de las infinitas posibilidades que la aguardaban más allá del estrecho confines de un romance fallido. Con renovada determinación, Angie se enderezó en su asiento, cuadrando los hombros como si se preparara para la batalla. No permitiría que el dolor de su pasado empañara la promesa de su presente. Este viaje marcaría un nuevo comienzo, una oportunidad para descubrir quién era realmente sin él. Y mientras el autobús avanzaba hacia su destino, Angie sintió los primeros destellos de esperanza bailando en su corazón, débiles pero innegablemente reales. El sol de la tarde brillaba alto en el cielo cuando el autobús finalmente se detuvo en su destino, las puertas se abrieron con un suspiro neumático. Angie descendió los escalones detrás de sus amigas, parpadeando ante la brillante luz. Ante ella se extendía el exuberante verde del campo, salpicado por las alegres carpas multicolores que servirían de hogar durante los próximos días. Mientras Angie se abría camino hacia la zona de acampada, no pudo evitar maravillarse ante la belleza del entorno. El aire estaba impregnado del dulce aroma de la hierba de verano y el débil trino de los pájaros, una sinfonía pastoral que parecía sanar su alma maltratada. Por primera vez en semanas, sintió que la tensión comenzaba a disiparse de sus hombros, reemplazada por un sentido de posibilidad. Después de instalarse en su tienda, Angie se reunió con sus amigas alrededor de una mesa de picnic improvisada, sus risas entrelazadas con el suave murmullo de las hojas. Mientras intercambiaban historias y bromas, Angie sintió un destello de su antigua alegría, la ligereza que había sido opacada por tantos meses de confusión emocional. Aquí, rodeada por la calidez de su amistad, podía sentir las piezas fragmentadas de sí misma comenzando a unirse nuevamente. Pero fue más tarde esa noche, mientras Angie deambulaba sola por el borde del campamento, que tuvo su primer encuentro verdaderamente transformador. Perdida en sus pensamientos, casi chocó con un chico desconocido, derramando su bebida sobre la hierba. «Oh, lo siento mucho». Angie se disculpó, mortificada. «Estaba distraída y no te vi». Pero el chico simplemente se rió, sus ojos brillando con amistoso calor. «No te preocupes», la tranquilizó. Tampoco estaba prestando atención. Supongo que ambos teníamos la cabeza en las nubes. Mientras limpiaban el desorden, se presentaron. Su nombre era Javier, un estudiante de último año de una escuela cercana. Algo en su fácil calidez y genuina sonrisa tocó a Angie, y pronto se encontró perdida en conversación con él, las horas pasando desapercibidas mientras discutían sus esperanzas, sueños y filosofías. «Sabes», reflexionó Javier en un momento, su expresión pensativa, «creo que todos tenemos que perdernos a veces para encontrarnos realmente. Es en nuestros momentos más oscuros que descubrimos de qué estamos hechos, la fuerza que llevamos dentro». Sus palabras resonaron profundamente en Angie, haciendo eco de una verdad que había estado sintiendo pero no podía nombrar. Toda la angustia de los últimos meses, todo el dolor, tal vez no había sido en vano después de todo. Tal vez había sido necesario, un crisol ardiente del cual ahora estaba emergiendo, más fuerte y más sabia de lo que era antes. Mientras Angie finalmente se despedía de Javier y regresaba a su tienda, sintió un cambio sutil dentro de ella, un cambio tectónico en las placas de su ser. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente esperanzada, verdaderamente emocionada por lo que el futuro podría deparar. Y mientras se dormía esa noche, fue con una sonrisa en los labios y paz en su corazón. Los días siguientes pasaron en un feliz desenfoque de actividad, llenos de caminatas por la naturaleza, sesiones de natación y noches de alegre camaradería alrededor de la fogata. Angie se sumergió en cada experiencia con un sentido de asombro, maravillándose de la belleza del mundo que la rodeaba y la calidez de las personas en él. Con cada conversación, cada risa compartida, podía sentir algo despertando dentro de ella, un anhelo por la vida que había estado ausente durante demasiado tiempo. Pero incluso en medio de toda la alegría, Angie no podía escapar completamente de los fantasmas de su pasado. Parecían acecharla en los momentos más inesperados, una canción que le recordaba sus citas, un atisbo de alguien que se parecía demasiado a él a la distancia.
Y luego, una noche, el pasado la alcanzó de una manera que no pudo ignorar. Fue en la fiesta de despedida, una exuberante celebración llena de música y risas. Angie estaba en medio de la pista de baile con sus amigas cuando lo vio, el mismo chico que había roto su corazón, charlando y riendo con un grupo en el borde de la multitud. El shock de verlo fue como un puñetazo en el estómago, robándole el aliento y haciéndola tambalear. Por un momento, Angie se sintió paralizada, incapaz de apartar la mirada mientras una ola de emociones la inundaba, dolor, ira, anhelo, todo mezclado en una abrumadora marea. Pero luego, algo cambió. Mientras miraba al chico interactuar con sus amigos, todas sonrisas y despreocupado encanto, Angie se sintió extrañamente separada, como si estuviera viendo la escena desde una gran distancia. Y en ese momento, una repentina claridad descendió sobre ella, nítida e innegable. Este chico, este romance, había sido una parte definitoria de su vida, sí. Pero no era toda su vida, no al final. Había tanto más para ella, tantas posibilidades aún por explorar, tantas versiones de sí misma aún por descubrir. Aferrarse a él, a lo que podrían haber sido, solo la estaba frenando, impidiéndole abrazar la vasta promesa de su futuro. Con un profundo suspiro, Angie cerró los ojos, permitiendo que la realización se asentara en su alma. Cuando los abrió nuevamente, el mundo parecía de alguna manera más brillante, los colores más vivos, como si un velo hubiera sido levantado de su visión. Y cuando se volvió para mirar a sus amigas, sus rostros radiantes de amor y apoyo, sintió una oleada de gratitud tan poderosa que casi la hizo caer de rodillas. Esa noche, mientras yacía en su saco de dormir y miraba las estrellas titilantes, Angie dejó que las lágrimas fluyeran libremente, bañando sus mejillas con su catártica liberación. Pero por primera vez, no eran lágrimas de tristeza o dolor. Eran lágrimas de aceptación, de perdón, de liberación. Porque al fin entendía, con cada fibra de su ser, que ella era suficiente. Que siempre lo había sido y siempre lo sería, con o sin él. Y con ese conocimiento, vino una sensación de paz tan profunda que Angie casi podía saborearla, dulce y embriagadora en su lengua. Se quedó dormida así, envuelta en la tranquila certeza de que por fin se había encontrado a sí misma. Y que nunca más volvería a perderse. El amanecer del último día del viaje encontró a Angie sentada en una colina con vistas al campamento, observando cómo los primeros y tentadores dedos de luz se deslizaban sobre el horizonte. A su alrededor, el mundo estaba bañado en un silencio prístino, roto solo por el suave gorjeo de las aves madrugadoras. En este momento suspendido, todo parecía cargado de significado, como si el universo mismo contuviera la respiración en anticipación. Y mientras Angie contemplaba la escena, sintió una oleada de emoción tan poderosa que la dejó sin aliento. Porque este amanecer, este glorioso despliegue de luz y color, se sentía como una promesa, un recordatorio de que sin importar cuán oscura hubiera sido la noche, el sol siempre volvería a salir. Que siempre habría una nueva oportunidad, un nuevo comienzo esperando justo más allá del horizonte. Con manos temblorosas, Angie sacó un cuaderno y un bolígrafo de su mochila, de repente abrumada por la necesidad de capturar este momento, este sentimiento, en palabras. Y así, mientras el sol se elevaba constantemente en el cielo, comenzó a escribir, derramando su corazón sobre la página en un catártico torrente de emoción cruda. Escribió sobre el dolor y la pena, sobre las noches sin dormir empapadas de lágrimas y los días de insoportable anhelo. Pero también escribió sobre la curación y el crecimiento, sobre los destellos de alegría y autodescubrimiento que habían iluminado incluso sus horas más oscuras. Y sobre todo, escribió sobre la esperanza, sobre la inquebrantable convicción de que su historia no había terminado, que sus mejores y más brillantes capítulos aún estaban por venir. Cuando finalmente soltó el bolígrafo, el sol estaba alto en el cielo, bañando el mundo en oro líquido. Y mientras Angie miraba las páginas llenas, las palabras parpadeando como joyas a la brillante luz, sintió un abrumador sentido de clausura, de finalidad. Porque esto, se dio cuenta, no era solo el final de un capítulo. Era el comienzo de uno completamente nuevo, uno que ella misma escribiría. Con una sonrisa en los labios y una nueva ligereza en su corazón, Angie se levantó y se dirigió de regreso al campamento, lista para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. Porque por fin entendía que ella era la autora de su propia historia. Y que esa historia, con todos sus giros y vueltas, con toda su alegría y dolor, era un regalo precioso, uno que iba a abrazar con todo su corazón.
Mientras caminaba hacia el bullicioso desayuno y el alegre parloteo de sus amigos, Angie echó una última mirada al amanecer, su corazón rebosante de silenciosa gratitud. Luego, con un profundo suspiro, dio un paso adelante, hacia la deslumbrante promesa de un nuevo día. Hacia la deslumbrante promesa de su nueva vida.